Sí, buenas tardes, presidenta. ¿Cómo están? Buenas tardes, presidenta. Hola, pues ¿cómo están? Bueno, pues compartirles el trabajo del día de hoy. Hoy me reuní con la Junta de Coordinación Política y también en el marco de esa reunión tuvimos una conversación con el secretario de Hacienda. En la tarde, ahorita les comento, en la tarde vamos a tener reunión de mesa directiva a las 5 de la tarde. La semana pasada también tuvimos reuniones similares, tanto con la Junta como con la mesa directiva. Y bueno, la mesa directiva se estará reuniendo todos los lunes, igual que la Junta de Coordinación Política, pero en la tarde. Bueno, compartirles sobre la reunión con el secretario de Hacienda, decir que fue una reunión bastante positiva, fue una reunión muy buena, en la que el secretario pues empezó exponiendo la situación económica pues dando un contexto muy breve, pero internacional, y luego también continuó hablando de la situación económica en el país, más o menos en el mismo sentido de lo que comentó la semana pasada el gobernador del Banco de México, que yo creo que ya lo tienen ustedes muy claro. Estábamos en pues la economía de nuestro país ya estaba detenida, ya estaba paralizada antes de que llegara la crisis del coronavirus. A eso le sumamos las caídas en el precio del petróleo y, por supuesto, la propia crisis derivada de la contingencia por el coronavirus, ¿no? Esos son como los tres factores principales que están afectando nuestra economía. Un crecimiento detenido anterior al coronavirus, la caída en los precios del petróleo y las propias consecuencias de las medidas de quédate en casa que han detenido a la economía mexicana. Pues bueno, eso ya lo tenemos todos claros, ese es el contexto. Y pues explicó un poco más a detalle lo que al día de ayer el presidente de la República comentó, que fue principalmente las dos medidas que están impulsando para tratar de evitar la pérdida del empleo, tanto en el sector formal como en el empleo informal. Son 25,000 millones de pesos en créditos para que se van a dividir a la mitad entre el sector informal y entre el sector formal. Y también lo que ellos esperan lograr a través de los programas de inversión, que es la creación de 2 millones de nuevos empleos. Entonces, bueno, prácticamente son las dos medidas que se están tomando, además de los programas sociales, que esos, digamos, ya estaban antes. Pero bueno, digamos que en conjunto eso es lo que ellos están perfilando para tratar de generar liquidez o de mantener la liquidez en un sector de la población y en evitar la pérdida de empleos. Entonces, bueno, eso fue lo que explicó. También comentó que a medida que se vayan, que ellos están monitoreando, por supuesto, la economía diaria. También explicó una medida que se tomó para que, en acuerdo por supuesto con los bancos, para que se difieran los pagos de créditos que ya están actualmente vigentes, que haya una reestructuración de los créditos, de los pagos que ya están contratados actualmente por las personas físicas o morales, y que eso pues va a generar pues algún alivio importante para mantener la liquidez y que no caigan en insolvencia ni las personas ni las empresas. Pues bueno, básicamente explicó estas tres medidas. También dijo que pues se están monitoreando la evolución de la economía todos los días, y que en caso de que se necesiten, pues se tomarán mayores, o mejor dicho, medidas adicionales. No quiso adelantar cuáles, simplemente dijo que esas pues se estarán tomando a medida de que se vaya necesitando. Creo que me parece que el acuerdo más importante de esta reunión fue
yo propuse que el gobierno pudiera recibir las distintas propuestas que han hecho los grupos parlamentarios para que las estudien y las tomen en consideración. Por supuesto, hice mucho hincapié en que nadie está pensando en rescatar a los grandes capitales, a los grandes empresarios. Todas las propuestas que se han hecho de todos los grupos parlamentarios están pensadas en ayudar, en dar apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el 70% de los empleos formales en este país. Entonces, no se trata, como se ha dicho por parte del presidente de la República, principalmente de salvar a los ultramillonarios, a las grandes empresas, a los grandes capitales. Nadie está pensando en eso. Todo el mundo está pensando, al contrario, en apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, bueno, yo comenté eso y el propio secretario de Hacienda dijo que, o propuso que la Cámara de Diputados hiciera un documento de consenso sobre este tipo de medidas, sobre este tipo de propuestas, en las que estuviéramos de acuerdo todos los grupos parlamentarios y poder generar así una posición como Cámara de Diputados más allá de las distintas propuestas que se han presentado por los distintos grupos. Y en ese sentido es que vamos a empezar a trabajar con los grupos parlamentarios para generar un documento en próximos días que pueda expresar la posición de la Cámara de Diputados sobre estas medidas que debieran ser impulsadas o implementadas por el gobierno de la República para mitigar los efectos económicos de las medidas por el COVID-19, ¿no? Más allá de las 3 que ya han dicho, pero bueno, hay opiniones en el sentido de que faltan cosas o que tendrían que ser tomadas en cuenta, como el posponer, no condonar, pero sí el posponer, por ejemplo, el pago de impuestos, el pago de las cuotas obrero-patronales, por mencionar solamente 2 ejemplos de las muchas propuestas que se han hecho para complementar lo que hasta ahorita está haciendo el gobierno, ¿no? Que se ha tomado tanto de organismos internacionales como la CEPAL. La semana pasada la CEPAL presentó un informe sobre el impacto del COVID en la región e hizo entre varias este tipo de propuestas. Lo ha dicho también la OCDE, lo estamos viendo en otros países, no solamente de Europa, de economías avanzadas, sino también de nuestra propia región, etcétera. Entonces, bueno, creo que lo más relevante es que hubo un diálogo muy, muy positivo, un diálogo muy propositivo, y que a partir de este diálogo empezaremos a trabajar con los grupos parlamentarios para que se genere una propuesta como Cámara de Diputados. Bueno, esto es lo que comentamos, lo que sucedió en la reunión de hoy. Una vez que se envíe, si es que se logra consensar esta propuesta de todos los grupos parlamentarios y que se envíe al Ejecutivo, retomaríamos el diálogo con el secretario de Hacienda, pues para discutir precisamente estas propuestas de consenso. Bueno, pues ya en la tarde nos vamos a reunir la mesa directiva para revisar. Otro tema ya fuera de la reunión con el secretario de Hacienda, otro tema que creo que vale la pena que ustedes conozcan es que estamos trabajando, que esperemos que entre hoy y mañana se apruebe un acuerdo para que la Junta de Coordinación Política pueda adoptar o hacer suyos los puntos de acuerdo que tengan consenso en las comisiones y que tengan que ver con la crisis del COVID, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con COVID, que tenga consenso en las comisiones. Estamos proponiendo un mecanismo para que las comisiones manden a la Junta de Coordinación Política lo que tuvo consenso para que la Junta lo haga propio y lo transmitamos a través de la mesa directiva a las dependencias del gobierno
que corresponda para que, como un comunicado político. Ustedes saben que no podemos ahorita dictaminar formalmente, o sea, las comisiones no pueden votar dictámenes a distancia. Sin embargo, sí creemos que es importante que se recoja el espíritu de los puntos de acuerdo que tengan consenso, igualmente que puedan ser avalados por todos los grupos parlamentarios para que a través de pronunciamientos o de acuerdos políticos se pueda transmitir pues la petición, el llamado, el exhorto, la propuesta de lo que se trate a las diferentes dependencias a las que vaya dirigidos a través de un acuerdo de Junta de Coordinación Política y transmitido a través de la mesa directiva. Entonces, de esa manera no detenemos el trabajo propiamente de, pues de representación de la Cámara de Diputados y de expresar opiniones a nombre del Poder Legislativo en el caso de la contingencia. Bueno, pues hasta aquí serían mis comentarios. Si alguno tiene alguna pregunta, pues con mucho gusto. Sí, Presidenta, tengo una lista de varias compañeras y compañeros. Iniciamos con Claudia Telles de IMER, por favor. Buenas tardes, diputada. Buenas tardes a todos. Para preguntarle, diputada, si en esta reunión con el secretario de Hacienda se hizo alguna alusión a la posibilidad de modificar el presupuesto y la ley de ingresos, sobre todo ante la caída del precio del petróleo y de esta modificación en el precio del peso ante el dólar. Esa es una. Otra, si se le hizo algún comentario o se le preguntó sobre estas versiones de que presentaría su renuncia al cargo al funcionario. Y una más, si ya están previendo para una vez que se reanuden los trabajos en la Cámara, ¿cómo va a ser el funcionamiento? ¿Va a haber periodos extraordinarios? Y finalmente, si me permite, si están pensando en la Cámara de Diputados hacer alguna aportación por parte de las bancadas o la Cámara en su conjunto para hacer frente a la contingencia por el COVID. Ya hay algunos diputados que han decidido donar parte de su dieta o su dieta completa, sobre todo para apoyar al sector salud. Gracias. Sí, a ver, no se tocó el tema de la renuncia al cargo. Creo que estábamos mucho más preocupados e interesados en la parte de política, en la parte de políticas públicas, a lo que me refiero. No, sobre el tema de modificaciones a la ley de ingresos y del PEP, todavía no hay como tampoco se tocó. Creo que hay que esperar un poco más a ver cómo evolucionan las cosas para poder saber o sea, no se tocó, digamos, porque ahorita la Cámara no puede sesionar para aprobar el presupuesto, para aprobar modificaciones a ningún tipo. Entonces, digamos que ahorita estuvimos concentrados mucho más en las acciones inmediatas que el gobierno debe de hacer para mitigar la parte económica del COVID. Entonces, y la otra pregunta era, ¿cuál? Cuando regresemos a sesionar. ¿Cuál fue la última pregunta, perdón? Una es que, ¿qué están previendo? ¿Cómo van a trabajar después de que, una vez que ya reinicien las labores, una vez que ya se puede empezar a trabajar en la Cámara de Diputados, sesiones extraordinarias, cómo le van a hacer? Y otra, si hay algún planteamiento para que haya un aporte económico por parte de la Cámara de Diputados. Le decía, ya algunos diputados han dicho que van a donar su dieta, varios meses de dieta, sobre todo para los trabajadores del sector salud. Sí, claro. A ver, ya, sí, sobre las sesiones aún no lo hemos definido. O sea, estamos un poco yendo al día, viendo cómo se van desarrollando las cosas. Entonces, no se ha definido si vamos a tener sesiones extraordinarias, un periodo extraordinario de sesiones. Lo que se espera es que se instale la comisión permanente a partir del 30 de enero y pues dependerá mucho de en qué momento podamos regresar a sesionar como Cámara de Diputados, ¿no? Si la contingencia se alarga, digamos, 2 o 3 meses, como ha sucedido en otros países, pues la Cámara no puede tener periodo extraordinario de sesiones si seguimos con la prohibición de que haya reuniones de más de 50 personas.
Entonces, si eso sucede así, pues tenemos la comisión permanente que se instalará el 30 de abril y que concluya, digamos, el periodo, el receso, y en septiembre volvería a sesionar la Cámara. Si hay condiciones para que la Cámara sesione antes del 1 de septiembre, pues muy probablemente repondríamos las sesiones perdidas, pero eso dependerá, insisto, pues de cómo vaya evolucionando la contingencia y lo que nos digan las autoridades de salud, ¿no? Pero en cualquier caso, durante este mes de abril, a través de estos mecanismos que ya les comenté, como el procesamiento de puntos de acuerdo, como estas reuniones que estamos teniendo con los secretarios de Estado, está pendiente la reunión con la secretaria del Trabajo y con la secretaria de Economía, que fue un acuerdo de la conferencia para citarlos también a reuniones de trabajo. A través de todos estos mecanismos, la Cámara de Diputados sigue trabajando, sigue cumpliendo con sus funciones esenciales. Sobre el tema de donar, sí se está explorando hacer un donativo como Cámara de Diputados. Ahorita no les puedo todavía adelantar nada, ni sobre el monto, ni sobre cómo lo haríamos. Simplemente decirles que sí se está contemplando. La Cámara de Diputados ha estado permanentemente contribuyendo a las finanzas públicas, reduciendo gastos. Recordar que en el primer año de la legislatura, digamos, para el 2019, el presupuesto de la Cámara de Diputados se redujo en 1.600 millones de pesos. Se devolvieron también después adicionales a esos 1.600 millones, bueno, mejor dicho, adicionales a esa reducción de presupuesto, después se devolvió a la tesorería 400 millones de pesos y después otros 200 millones de pesos. Entonces, digamos que nos hemos ido acortando, reduciendo el presupuesto de la Cámara de Diputados, y les agradecería mucho que pudieran recordar esta información, porque es parte del contexto. Y ahorita estamos haciendo justamente las valoraciones sobre cuánto y cómo y en qué momento la Cámara de Diputados podría estar haciendo un donativo adicional, pero sí lo estamos considerando, sí lo estamos estudiando, y sobre todo es muy importante para nosotros determinar el momento preciso en el que se puede hacer esta aportación, para que sea un momento en el que verdaderamente más se vaya a necesitar y en cosas en las que sea verdaderamente útil hacer este donativo. Por lo pronto, pues sí, los diputados en individual están donando, ya sea de su sueldo o ya sea de las prerrogativas que tienen para atención ciudadana, para funcionamiento de las casas de enlace. Cada uno de ellos en lo individual está tomando sus decisiones, y como Cámara estamos ahorita haciendo las valoraciones de cómo hacerlo, pero sin duda que sí lo estamos considerando. Muchas gracias. David Galván, por favor, de Uno TV. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Quisiera preguntarle respecto a la reunión con el secretario de Hacienda, ¿qué nos puede comentar acerca del panorama que pinta en lo económico a nivel interno? ¿Hay un reconocimiento por parte del secretario Herrera de esta recesión? Digo, a final de cuentas, el año pasado, pues por un 0.01 decían, pues no fue recesión. En estos momentos, ¿qué panorama les pinta el secretario de Hacienda? ¿Y cuál fue la postura respecto a los grupos parlamentarios? Hubo mucha decepción, hubo mensajes continuos de los legisladores respecto a pues lo que esperaban del mensaje del presidente de la República, y finalmente pues lo que llega, ¿no? Que dicen, no hay un plan, no hay apoyos los que se esperaban precisamente para la iniciativa privada, para las empresas con donación de impuestos. ¿Qué respondieron los legisladores, los grupos parlamentarios respecto a este planteamiento de pues estos 25,000 millones de pesos para, por un lado, hacer estos apoyos a la gente de la economía formal y la economía informal? ¿Ustedes lo consideran ¿Ustedes consideran que se está dejando de lado las propuestas?
cuál es en general el panorama que se pinta en los próximos días, ya que pues finalmente esto va a seguir hasta el 30 de abril por lo menos, y pues a final de cuentas, pues las medidas se tienen que anticipar antes de que llegue esa fecha, porque una vez que pase la contingencia, si es que termina en ese punto, pues habrá que prever lo que viene, ¿no? Si se va a extender, incluso decían a lo mejor hasta el mes de julio, se estaban mencionando algunas versiones. Gracias. Bueno, es que creo que ya más o menos comenté eso al principio de la conferencia de prensa cuando di la introducción. Justamente fue lo que comenté, o sea, todo lo que nos dijo y todo lo que los grupos parlamentarios comentaron, ya lo comenté. Las propuestas que no se han considerado por parte del gobierno que han hecho los grupos parlamentarios, vamos a tratar de hacer un documento de consenso justamente para que como Cámara de Diputados sean tomadas en cuenta y pues o sea, ya comenté las preguntas que me hiciste, ya comenté lo que dijo sobre el escenario interno. Pero estuvieron convencidos con la respuesta del secretario. O sea, ayer fue de decepción. Usted misma comentó en su Twitter, pues la enorme decepción que tuvo después del mensaje del presidente. Los coordinadores le manifestaron esto al secretario y a final de cuentas, ¿qué es lo que le falta? O sea, les presentan un plan de 25,000 millones de pesos. ¿Qué es lo que le falta a ese plan conforme a lo que ustedes requerían respecto a la condonación de impuestos? ¿Tienen respuesta a esto o simplemente...? A ver, o sea, nadie está pidiendo la condonación de impuestos, nadie. O bueno, más bien que se posponga el pago de ISR, Sí, cuotas patronales, todo esto. Sí lo comenté al principio, o sea, lo que comenté fue que hay muchas propuestas de los grupos parlamentarios, de los que proponen medidas como posponer el pago de impuestos, como posponer las cuotas obrero-patronales y entre otras muchas más, ¿no? Por ejemplo, como en lugar de despedir personas que se les tome y les debes 10 o 15 días de vacaciones, pues que los mandes de vacaciones en lugar de despedir, etcétera. Hay muchas propuestas muy diversas que no están siendo reflejadas en las propuestas del gobierno que se anunciaron y que hoy el secretario de Hacienda nos explicó más a detalle. Entonces, precisamente para que sean tomadas en cuenta esa serie de propuestas y que tengan más fuerza, es que vamos a construir este documento de consenso. Obviamente, pues estarán incluidas solo las propuestas que tengan el consenso de todos y de esa manera esperemos que sean consideradas y tomadas en cuenta estas propuestas por parte del gobierno de la República. Gracias. Karina García del Universal, por favor. Gracias, diputada. Yo quiero preguntarle, hay una propuesta que planteó Morena en el sentido de volver a este asunto de reducción de financiamiento público de los partidos. E incluso dijo el diputado Delgado que estaría la posibilidad de convocar de manera urgente a comisiones, a dictaminación y a pleno incluso para votar esto. ¿Usted cómo ve esta propuesta? Si es el momento de hacerlo. Su partido no está de acuerdo, obviamente, con la reducción de financiamiento o la fórmula, por lo menos, que plantea Morena. ¿Cuál es la contrapropuesta que usted haría en este sentido? Y la otra es, ¿cómo salvará la Cámara de Diputados pues esta escollo que se tiene porque sigue acéfala la Comisión de Presupuesto? Claro que no hay sesiones previstas por ahora y todo eso, pero pues sí sería necesario que se reuniera virtualmente esta comisión para empezar a analizar esos escenarios de readecuación del presupuesto, ¿no? Y una última, ya expresó esto de que analizan qué donativos podría hacer la Cámara, el momento, el destino y todo eso. ¿Cuál es su propuesta personal de hacia dónde deberían ir esos recursos, dado que pues si solo se devuelven a la TESOFE, es muy probable que vayan a parar a las megaobras en las cuales no todos están de acuerdo? Gracias.
Sí, a ver, yo te diría sobre la propuesta de reducir el financiamiento de los partidos políticos, es una de las propuestas justamente que está hecha por uno de los grupos parlamentarios, igual que las distintas propuestas que se han hecho por los otros grupos parlamentarios y que estaremos trabajando en un documento que podamos suscribir o que mejor dicho puedan suscribir todos los grupos parlamentarios y que pueda expresar como Cámara de Diputados en lo que todos estamos de acuerdo. Entonces, ahí está como circunscrita esa propuesta como muchas de las otras que se han hecho. Sobre la comisión de presupuesto, bueno, pues eso no depende de mí, no depende de la mesa directiva, depende de la JUCOPO y particularmente del grupo parlamentario al que le corresponde la presidencia. Por supuesto, sería deseable que a la brevedad la comisión de presupuesto tenga un presidente o una presidenta para que pues pueda estar lista para cualquier cosa que se necesite. Y sobre el último tema de mi propuesta personal, es que la Cámara de Diputados pueda donar en su momento dado en especie. No te puedo adelantar ahorita en qué, creo que es algo que tendríamos incluso que consultar con las autoridades sanitarias, en qué es en lo que mejor se puede utilizar ese donativo, pero que en efecto pueda ser destinado a una necesidad muy clara para atender, en mi opinión, la parte médica de la crisis, la parte de salud de la crisis, y que pudiera ser donado directamente por la Cámara de Diputados en especie. Esa sería mi propuesta concreta. Gracias. Omar Aguilar de Fórmula, por favor, Omar. Omar. Bueno, seguimos con Erika Flores de La Silla Rota, por favor. Erika. Alfredo Flores de News México. Creo que se durmieron. ¿Sí me escuchan? Alfredo, sí, te escuchamos. Gracias. Perdón, es que la primera vez que uso este sistema. Diputados, buenas tardes. Dos preguntas nada más. La primera es, independientemente de que si haya o no apoyos fiscales para las empresas de todos los tamaños, ni pymes o grandes corporativos, la realidad es que se espera los próximos mercados no vaya a caer porque al estar paralizada la actividad económica, pues muchos van a tener que declarar en cero, pymes, que son los más afectados. No se escucha. La pregunta va en ese sentido. Perdón, es que se escucha muy cortado y no te entiendo, Alfredo. Sí, se escucha cortado. A ver, sí, lo voy a intentar, si no, lo que y a ver si ahorita lo ve y me responde. Le comentaba que la económica causada por este virus, evidentemente mis pymes no van a poder pagar sus impuestos, van a tener que declarar en ceros conmigo. Y la pregunta en ese sentido de que el país va a poder soportar de los ingresos fiscales. ¿Escuchan? Perdón, Alfredo, no se te entiende nada. Bueno, yo no entiendo porque se corta mucho. Es que se mueve mucho, por eso no se entiende. Alfredo, se corta mucho tu audio. No se escucha de corrido. Sí. Lo voy a mandar por escrito y sí. Sí. Entonces, el país está preparado para soportar una caída fiscal debido a que muchas empresas no van a generar ingresos, tener que declarar en ceros el país y va a poder levantar esa de que no van a ir a mano con lo que presupuestaron para la ley de ingresos en la situación. Y una segunda vez, si el presidente no quiere hacer cambios en materia económica, es
comparte la idea de Coparmex, hacer un pacto. Alfredo, perdón, no, de verdad no te entiendo, discúlpame, pero se corta muchísimo y no se entiende nada. Si quieres, manda la pregunta por el chat y luego te la contesto. Exacto. Okay, no, Alfredo, si por gustas escrito. escribirla en el chat para que la tengamos y ya se la hacemos a la presidenta y avanzamos con Jorge Chaparro, por favor, de La Razón. Jorge, ¿estás por ahí? Jorge. A ver, parece que ya se mejoró mi audio. A ver, replantéala, por favor. Sí, a ver, Otra vez. parece que ya lo corregí. Sí, yo decía que en los escenarios que estamos viendo de que en los próximos meses hay la posibilidad, no hay la posibilidad, una realidad va a ser que la gente, las micro y pequeñas empresas no van a poder pagar sus impuestos porque no inventas, van a tener que declarar en ceros. Esto aunado a la caída de los precios del petróleo y otros factores que están afectando este virus. La pregunta es en el sentido de que si la economía mexicana va a poder soportar esta situación de bajos ingresos fiscales a los que ustedes presupuestaron hace algunos meses. ¿Cómo va a poder sobrevivir esta economía mexicana? Y una segunda es, el presidente parece que no quiere hacer cambios en materia económica, mantiene su línea. El Consejo Coordinador Empresarial hace una convocatoria, en este caso, con los trabajadores para firmar un pacto para ayudarlos. ¿Ustedes en un momento dado buscarían también hacer un pacto, acercarse de los legisladores de oposición, del diputados y senado, y acercarse con los empresarios para buscar alternativas a esta crisis económica que nos está dejando el virus? Gracias. Gracias, Alfredo. Bueno, como tú bien sabes, yo no puedo hablar a nombre de los diputados de oposición, yo me toca hablar a nombre de la Cámara y de todos los grupos parlamentarios. Entonces, lo que te diría, pues es lo que ya dije, es este esfuerzo precisamente de construir entre todos un documento que entre todos pueda ser avalado, soportado. Lo que también es importante recordar es que precisamente yo he hecho, digamos, la tarea de acercar a los sectores empresariales a la Cámara de Diputados. Hemos tenido ya dos reuniones de conferencia. La semana antepasada tuvimos la reunión con Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial, precisamente para escucharlo. Fue reunión de la conferencia, todos los coordinadores de los grupos parlamentarios y yo. Después también convocamos en el mismo formato de conferencia al gobernador del Banco de México la semana pasada, y este miércoles sostendremos una reunión con directivos del sector automotriz, ¿no? Esta asociación, ahora no recuerdo exactamente el nombre de la asociación, pero que es, digamos, como la asociación que congrega a las principales empresas del sector automotriz, y tendremos esta reunión también en el formato de conferencia, es decir, presidenta y coordinadores de los grupos parlamentarios este miércoles. Entonces, sí hay un esfuerzo, digamos, de la Cámara de Diputados en su conjunto por escuchar al sector empresarial, por escuchar sus demandas. Al final, insisto nuevamente en la función de representación que tenemos en el Poder Legislativo, y lo estamos haciendo. Entonces, sin duda, creo que estos encuentros con representantes del sector empresarial ayudarán a construir este documento que como Cámara podamos enviar al Poder Ejecutivo en su momento. Gracias, Presidenta. Tengo a Blanca Santos, a Ivonne Melgar y a Maxi Peláez. Vamos, por favor, con Blanca Santos de Cuadratín. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Sí. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, Presidenta. Preguntarle, por todo esto que nos ha comentado desde el inicio, que fue la reunión con el secretario Herrera, ¿se puede decir que el único acuerdo concreto al que se llegó al final fue la construcción de este documento donde van a tener propuestas de medidas con el consenso de todos los grupos parlamentarios?
pero ¿qué posibilidades ve usted reales de que estas puedan llegar al presidente de la República y sean tomadas en cuenta cuando él esta mañana dijo que eso que anunció ayer es lo único que hay ahorita para enfrentar esta crisis del COVID y lo que viene después, y que solamente si no funcionara lo cambiaría? Prácticamente él se está cerrando a todas las posibilidades, incluso escuchar al sector empresarial. Ustedes los están escuchando, pero el presidente no. ¿Qué posibilidades reales hay de que este documento que van a construir ustedes pues sea realmente escuchado o sea tomado en cuenta por el presidente? Y en este mismo contexto, usted mencionaba ayer que se necesitaba tener otra reunión del legislativo con el presidente de la República. ¿Tienen planteado hacerlo? ¿Ya se lo plantearon a él? ¿Lo van a plantear más adelante? ¿O qué piensan hacer en ese sentido? Gracias. Claro que sí, gracias. Bueno, sobre qué posibilidades hay de que tomen en cuenta nuestras propuestas, honestamente no lo sé. O sea, no hay manera digamos, de adivinarlo en estos momentos. Creo que mucho tiene que ver también con el propio documento en sí, con el tipo de propuestas que se hagan, que sean propuestas sensatas, que sean propuestas inteligentes, que sean propuestas viables. Creo que esa parte es creo que en gran medida tendrá que ver con eso. Y justamente este documento de consenso puede servir para reactivar estos diálogos con el presidente de la República, para presentárselos. Entonces yo creo que lo primero es tener algo concreto sobre lo cual verse la reunión. Yo ayer planteaba justamente la necesidad de retomar este diálogo con el presidente de la República, que fue un compromiso de todos, de él mismo, de mantener un diálogo permanente con todas las fuerzas políticas que estamos representadas en la Cámara de Diputados. Esa reunión fue muy buena, precisamente para abrir ese canal de comunicación, de diálogo, y que creo que hoy es fundamental que se reactive, que se retome ese diálogo con el presidente de la República, precisamente para intentar pues presentarle alternativas que tengan un gran respaldo político, en su caso, de todos los grupos parlamentarios, y que él pueda considerar, ¿no? Claramente las medidas que hasta ahora se han presentado, hay un gran consenso, me parece, entre los que saben de estos temas, en que se pueden complementar, en que hay cosas que pueden implementarse más allá de lo que está proponiendo y que serían de gran ayuda para salvaguardar los empleos. Entonces, bueno, yo creo que son las dos preguntas que hiciste, ¿no? Sí, presidenta, gracias. Ivonne Melgar de Excelsior plantea la siguiente pregunta, la voy a leer. La mesa directiva y la Junta de Coordinación Política han entrado en contacto con el Senado para definir en qué momento podrían sumarse para impulsar las propuestas legislativas. Ya en el caso del Senado hay un plan de 3 bancadas. Es la pregunta de Ivonne Melgar, presidenta. No hemos tenido contacto con el Senado. Creo que ahorita lo que toca es ponernos de acuerdo entre nosotros sobre una posición de Cámara y eventualmente pues podríamos acercarnos con el Senado, pero lo fundamental me parece es primero poder construir una posición nuestra que sea única, que esté unificada y que pueda ser respaldada por todos los grupos parlamentarios. Bien. En el caso de Maxi Peláez de TV Azteca, también manda su pregunta por escrito y dice, ¿podrás preguntar a la diputada si el secretario de Hacienda les comentó si hay algún plan del gobierno alterno para atender las demandas de la IP o de plano ya no? Solamente habló de las propuestas que ya les comenté, los 25,000 millones para 1 millón de créditos, la activación se me olvidó, los créditos, el acuerdo que hicieron con los bancos para la deuda, y el otro ahorita se me fue, pero bueno, se los comenté hace rato, son 3 acciones y nada más. O sea, no hablo de nada, solamente dijo que
En caso de que se requieran más acciones, la Secretaría de Hacienda está construyendo las distintas alternativas para que se puedan implementar cuando, pues fundamentalmente cuando el presidente de la República así lo considere, ¿no? Bien, 2 preguntas más, presidente, y concluimos. Erika Flores de la Silla Rota también manda su pregunta y dice: diputada, pareciera que el secretario de Hacienda solo le repitió lo que AMLO informó ayer, sin ofrecer nada en concreto. ¿Ustedes lo perciben también así? Y 2, ¿creen que podrían en realidad sacar un documento en consenso cuando la postura de Morena no es la misma que la de ustedes? Gracias. Creo que sobre el documento en consenso, creo que hay algunas cosas en las que sí hay coincidencia de todos los grupos parlamentarios. Por supuesto, siempre hay diferencias en los cómo y siempre hay diferencias en algunas otras cosas, pero creo que sí hay algún margen para poder construir al menos ciertas medidas que podamos impulsar entre todos. Entonces creo que sí tenemos cierto margen. Evidentemente los grupos parlamentarios no están de acuerdo absolutamente en todo, pero sí en algunas cosas creo que sí puede haber coincidencia. Gracias. Jorge Chaparro, La Razón, por favor, con él concluimos la conferencia. Jorge. Bueno, parece que no está por ahí. Pues muchísimas gracias, compañeras, compañeros. Presidenta, muchas gracias por esta conferencia y seguimos informando oportunamente. Gracias, hasta luego, que estén bien. Gracias. Hasta luego, Presidenta, buenas tardes. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Gracias, Charlie. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias.